tal? Ok, estábamos con la desigualdad de Necas, que nos decía, al fin de cuentas lo que quiero probar es que el espacio G de omega era L2 de omega. Acuérdense que G de omega era el espacio de todas las P en H a la menos 1, cuyo gradiente estaba en H a la menos 1, ¿no? H a la menos 1 a la N, obviamente, ¿sí? Entonces lo primero que queríamos demostrar era que G de omega era L2 de omega cuando omega era Rn, ¿sí? Y quedamos que lo único que había que probar era una desigualdad, ¿vale? Y de hecho dijimos, estábamos explicando por qué, pero el paso era largo, que era suficiente probar que ese epsilon de P convergía a P en G de omega. Acuérdense que ese epsilon era el regularizador del distribucional, ¿sí? Y quedamos que lo único que había que probar era que el gradiente de ese epsilon P convergía al gradiente de P, ¿sí? Lo último que mostré fue que ese epsilon de la parcial xi de fm de x menos ese epsilon de la parcial xi de f de x, ¿okay? Esto se me iba a 0 si m tendía a infinito. ¿Sale? Eso fue lo último que probé, ¿va? Vamos a demostrar que la parcial de xi de ese epsilon de fm converge a la parcial xi de ese epsilon f. ¿Sale? Acuérdense que las fm las definimos ya en la última lección, pero eran una sucesión de funciones de prueba que aproximaban a una función, a f, en h a la menos 1. ¿Sí? Ya habíamos probado un resultado de densidad ahí, ¿vale? Entonces, vamos a probar que esto converge en h a la menos 1 de Rn, ¿sí? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la parcial xi de beta epsilon x de f epsilon a la m de x menos la parcial xi de beta epsilon x de f epsilon x. Esto es igual a, ya saben que toda esta prueba hasta ahorita ha sido muchas cuentas y así sigue, ¿eh? Esto es igual a la parcial xi de beta epsilon x, escribimos definición de este, ¿no? Emparejamiento de fm con eta epsilon en x menos y. Ya saben que hago explícito la dependencia, pero esto no depende de y. Menos la parcial xi de beta epsilon x por f beta epsilon x menos y emparejados. Y esto es igual a beta epsilon x por la parcial xi de fm con eta epsilon x menos y. Así es, más la parcial xi beta epsilon x de fm eta epsilon x menos y, ¿ok? Es el primero, por la derivada del segundo, sí, más, estamos bien, es nada más un término, luego nos vamos con el otro, menos beta epsilon x de la parcial xi de f emparejado con eta epsilon x menos y más parcial xi de beta epsilon x, ¿ok? Por f emparejado con eta epsilon x
menos y. ¿Sale? Ok, entonces esto lo podemos escribir. Vamos a agrupar los términos que involucren a la parcial de xy y a beta epsilon. Entonces esto va a ser parcial xy de beta epsilon x por fm manejado con eta epsilon x menos y menos el emparejamiento de f con eta epsilon x menos y, ok, vamos a ponerle a eso 1, más beta epsilon x por la parcial xy de fm con eta epsilon x menos y menos la parcial xy de f con eta epsilon x menos y, ok. A ver, estamos bien, ¿no? Es fm menos, ¿sí está bien? Y luego fm, sí, y a este le ponemos 2, ok. Pero 1 tiende a 0, ¿no? Donde 1 tiende a 0, si m tiende a infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Es por lo mismo de siempre, ¿no? Las fm están aproximando f en la norma de h a la menos 1. Entonces, en particular, lo hacen en emparejamiento, ¿no? La convergencia de la norma es más fuerte que la del emparejamiento, ¿sí o no? Ajá. ¿Ok? Entonces eso tiene a 0 si m tiene infinito. Y 2, ¿ok? 2, esto eso, así es, fíjense lo que vamos a hacer. Esto es beta epsilon x por fm, parcial xy beta epsilon x menos y menos f con la parcial xy beta epsilon x menos y. ¿Sí? ¿Qué hice ahí? Metí de entrada, aquí no debe haber ningún problema porque este emparejamiento de aquí es integral, ¿no? Las fm son funciones de prueba. Pero uno puede decir, oye, ¿por qué metiste la derivada en ese emparejamiento? Acuérdense qué es esto. Acuérdense que eso es la convolución. Acuérdense que hay dos tipos de convolución distribucional. La de una función y una función, una distribución y una función de prueba, y una distribución y una distribución con soporte compacto. Ajá. Esta es la distribución con función de prueba. Y en cualquier tipo de convolución, eso lo vimos desde el semestre pasado, la derivada entra y sale como se le antoja. Entonces aquí la metí. Ahí la metí. Entonces no hay ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, pues aplico el mismo argumento que acá arriba. No, que sí, que acá arriba. Ajá. Este converge a este en la norma de h a la menos 1 y por lo tanto lo hace para cualquier función con la que esté emparejado, ¿no? En el emparejamiento. En el emparejamiento, obviamente, lo que estoy usando es que la topología, la convergencia uniforme en la norma, la convergencia en la norma, más fuerte que la convergencia en la topología débil estrella, ¿no? Ok. Ok. Y que si no se acuerdan, es la convergencia distribucional.
Si se acuerdan, una asociación de distribuciones converge a una distribución, digamos LM converge a L, si LM emparejada con phi converge a L de phi para toda phi función de prueba, ¿no? Entonces, sí, la convergencia en la norma en este caso pues es más fuerte que la convergencia débil estrella. Si no se acuerdan, que desempolvar sus notas de parciales 2, ¿va? Entonces, esto se me va a cero también, ¿ok? Esto tiende a cero, tiende a infinito, pues Fm converge a F en H a la menos 1 de Rn, ¿sí? Por lo tanto, se satisface la fórmula S epsilon parcial xi de F menos parcial xi de ese epsilon con F, emparejado con phi en H a la menos 1, H1, esto es igual a menos la integral sobre Rn de eta de omega de F emparejado con la parcial xi de beta epsilon en epsilon w más la evaluación por phi epsilon w más la evaluación en h menos 1 h1 y aquí me falta un de omega. Esto es para todo f que pertenece a h a la menos 1 de r. ¿Sale? Si se acuerdan, desde la vez pasada estuvimos probando esta fórmula. La vez pasada concluimos, habíamos aproximado esta. Entonces ahorita lo que hicimos fue aproximar el lado izquierdo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, a esta le vamos a poner fórmula 2. ¿Sí? Vamos a definir un operador que nos va a ayudar a terminar la prueba. Como pueden ver, esto es ya más serio, ¿no? Necesitan saber algo de distribuciones, la caracterización de h a la menos 1 para llevar a cabo todas estas pruebas. Entonces, y en sí ya les di dos caracterizaciones de h a la menos 1, ¿se acuerdan? Que al empezar esta sección vimos la caracterización con transformes Fourier también, con los exponentes negativos, además de la que ya habíamos dado con lemma y Riesz. La vamos a usar. Ahorita estamos usando la que vimos al principio, la que usaba lemma y Riesz. Ahorita vamos a usar la otra también, ¿eh? Ok, entonces introducimos el operador R epsilon, que va a ir de h a la menos 1 en h a la menos 1, ¿sale? Y que a cada f en h a la menos 1 le asocia el lado derecho de 2. Emparejado obviamente ¿sale? Digo esto entre paréntesis.
¿sí? Entonces, es un operador, fíjense, es un operador R epsilon de F, R epsilon de F de phi, o emparejado con phi, es el que le asocia toda esta fórmula. 2, obviamente, evaluado en phi, ¿no? Aquí, ¿sale? ¿Va? Ese es mi operador. Que a cada le asocia, es decir, estoy definiendo una distribución, ¿va? ¿Sale? ¿Cómo saben que está en H1 esto? Bueno, es que es lo que probamos. Esto converge, esto tiene sentido, ¿no? Esto converge, lo escribimos como límite en H a la menos 1, ¿ok? De Rn, ¿sí? Entonces, déjenme ver la cámara. Ok. Entonces, tenemos que R epsilon de F con phi emparejado en H a la menos 1, H1, vamos a ponerle módulo de una vez, es menor o igual que la integral en Rn del alisador de Frerichs, ¿sale? Por el módulo de F con la parcial xi de beta epsilon, de epsilon w más la evaluación por phi en epsilon w más la evaluación en h a la menos 1, h1 de omega, ¿sí? Pero fíjense que esto a su vez es menor o igual que la integral en Rn de eta de omega de la norma de F h a la menos 1 de Rn por la norma de la parcial xi de beta epsilon de phi en h1 de Rn. Y todo esto respecto de omega. Ya habíamos usado ese truco antes, ¿no? Porque, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando el hecho de que f esté en h a la menos 1 y por lo tanto es un funcional lineal continuo sobre h1. Esto está en h1, está clarísimo. Ajá. Entonces, al ser funcional lineal continuo, esto es menor o igual que su norma. Norma de operador, ya saben cuál, en h a la menos 1, por la norma de esto en h1, la continuidad. Nada más que le quité la dependencia W porque usé la invariancia bajo relaciones de la media LB. Es todo. Ajá. Entonces, esto en sí está integrando nada más ahora el alisador. ¿Va? ¿Le puse número a esto? No, no le puse. Pero, ¿esto qué nos está diciendo? Porque fíjense, esta integral sale. ¿Ok? Esta integral sale. Esto ya está dado. No sé si se ve que nos está diciendo que esto es un operador continuo. Entonces, eso, digamos, vamos a escribir otra vez, R epsilon de F con phi en h a la menos 1, h1, esto es menor o igual que una constante por la norma de F en h a la menos 1 de Rn
por la norma de phi en H1 de Rn, ¿no? Simplemente sacan estas dos, ¿ok? Y ya estuvo. Ojo, mucho ojo. Sacan estas dos de la integral. La integral del analizador, ¿se acuerdan que vale 1? ¿Ok? ¿De dónde sale la constante entonces? De esta parcial x y de beta. Sale de ahí. ¿Sí? ¿Ok? Deben, mucho ojo, esto lo hice de hecho el semestre pasado, pero cuando ustedes tienen una función ck o c infinito en este caso, que es la beta epsilon y su derivada parcial, que multiplica una función en H1, eso es menor o igual que una constante por la norma de esto en si aquí están sacando primera derivada, su norma en C1. C1, eso es independiente de epsilon. ¿Ok? Esas cuentas ya las he hecho 1000 veces, entonces a fin de cuentas me queda una constante C. ¿Sí? Ok. Esto me está diciendo que entonces R epsilon de F, su norma en H a la menos 1, pues es menor o igual que una constante por la norma de F en H a la menos 1. Esta es la norma de operador, ¿sí o no? ¿Ok? Y por lo tanto, R epsilon está bien definido y es continuo, ¿no? Es decir, está en este espacio. ¿Va? Bien, pues vamos a demostrar ahora que si F es una función de prueba en Rn, entonces ese epsilon de la parcial xi de F menos la parcial xi de ese epsilon F, esto converge a 0 en LP. Ahora, en L2 lo vamos a hacer, lo pueden hacer en P, ¿eh? ¿Sale? ¿Ok? Si epsilon se va a 0. Y aquí tengo una nota que dice usar asterisco, pero asterisco, caray, lo tenemos pero atrás. Espero, señores, espero haberle puesto asterisco. Voy a tener que escribirlo porque no me acuerdo. ¿Va? A ver, vamos a usar esto. Paréntesis, la integral de Rn de ese epsilon parcial xi de F, la parcial xi de ese epsilon F con phi de y, asterisco dice que esto es igual a menos la integral en Rn en la parcial xi de epsilon y por f epsilon y phi de y de y. ¿Ok? Todo esto. ¿Sale? Vamos a usar toda esa identidad. Ok, entonces por asterisco tenemos que ese epsilon de la parcial xi de f menos parcial xi de ese epsilon f, esto es igual a menos
la parcial xi de beta epsilon por f epsilon. ¿No? Creo que eso es claro. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Lo elevamos a la p. Ese epsilon, la parcial xi de f de x menos la parcial xi de ese epsilon f de x a la p es igual a epsilon a la p por la parcial xi de beta x, esto es por regla de la cadena, ya lo saben, por f epsilon x a la p, que a fin de cuentas esto es menor o igual que una constante, porque ahora esto ya es independiente de epsilon, por epsilon a la p, por f epsilon de x a la p. Y entonces nos tomamos la norma LP, ahora sí, y tenemos que la norma de ese epsilon de la parcial xi de f menos la parcial xi de ese epsilon f en LP, les digo, estoy haciendo en P, vale en particular con P igual a 2, obviamente P mayor o igual a 1 menor estricto infinito. Esto es menor o igual que la constante por epsilon por la norma de f en LP de Rn. Y por lo tanto esto tiende a 0 si epsilon tiende a 0, ¿no? Porque si la f está aquí en LP, entonces esto se va a 0. ¿Sale? ¿Qué me está diciendo esto? Aquí lo tengo. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Por qué le pusimos al operador R epsilon R? ¿Por qué le puse la R? Es por residuo. Fíjense. Si epsilon se va a 0, voy a borrar. Quedó una duda, pero ¿qué prueba esto? Que por lo tanto R epsilon de F la hecha la menos 1 de Rn converge a 0 si epsilon tiende a 0 para toda F en las funciones de prueba. ¿Por qué? No, es que no le puse no, sí le puse número. Regrésense a 2. Regrésense a 2. Me está diciendo 2 que R epsilon de F emparejada con una función de prueba es igual a esto emparejado con phi. Entonces, si tú pruebas que esto se va a 0 cuando f está en L2, pues la norma de R epsilon f se va a 0 en L2, cuando f está en L2. Entonces, tienen que usar la fórmula 2. ¿Sí?
Entonces esto converge a 0 y una vez más por la densidad de las funciones de prueba en h a la menos 1 de Rn, concluimos que la norma de R epsilon de f en h a la menos 1 de Rn converge a 0 si epsilon tiende a 0 para todo f en h a la menos 1 de Rn. Y por lo tanto, estamos diciendo es que ese epsilon por la parcial xi de f menos la parcial xi de ese epsilon f, esto converge a 0 en h a la menos 1 de Rn. ¿Sale? Entonces, finalmente, supongamos que el gradiente de f está en h a la menos 1 de Rn. Pues por proposición 3, ese epsilon del gradiente de f converge al gradiente de f. ¿Sale? Bien, en h a la menos 1 además. Y por lo anterior, tenemos que ese epsilon del gradiente de f menos el gradiente de ese epsilon f converge a 0 en h a la menos 1 de Rn. Nada más que lo pruebe para cualquier derivada parcial del gradiente, ¿no? Bien. Por lo tanto, la norma del gradiente de ese epsilon f menos el gradiente de f de h a la menos 1 de Rn, esto es por desigualdad del triángulo menor o igual que el gradiente de ese epsilon f